Dios les bendiga, mis amados hermanos, en este pequeño tiempo en el cual me quiero dirigir a ustedes con una palabra que el Señor me ha regalado para compartir. El título de este mensaje se llama La ira, nuestro enemigo mortal. Nosotros pues estamos alarmados, la mayoría de personas angustiadas, afligidas por lo que está sucediendo en el mundo del coronavirus. Es un enemigo invisible que ha atacado muchas naciones, muchos países, sigue atacando. La gente desesperada buscando la forma de atacar este virus y se dan cuenta que no tienen ningún arma. Lo único que hacemos es protegernos. Países que son potencias mundiales con tanta riqueza, con tanto ciencia, tecnología, no han encontrado el arma, la vacuna para detener este virus a nivel mundial. Y nos damos cuenta que el hombre no es nada delante de Dios. Separó la economía, el deporte, los bancos, todo está parado. Y estamos preocupados por lo que está sucediendo. Es un enemigo invisible, como le he dicho. Pero vamos a mirar qué cosas son tan peligrosas como el coronavirus. Y nos damos cuenta a través de la palabra, a través de lo que vamos a estudiar en este tiempo, es que la ira es igual de peligroso al coronavirus. Destruye naciones, familias, economías, relaciones entre amigos, entre personas, sueños, acaba con avivamientos de iglesias, con ministerios, acaba con la salud, con la felicidad, acaba con todo. Y Jesús cuando enseña sobre la ira en Mateo capítulo 5, versículo 21, le enseñó a sus discípulos, a sus 12 discípulos, a las 120 personas, 5,000, 3,000 personas las que estaban allí. Y ha estado enseñando a las generaciones que pasaron, en nuestra generación y a las generaciones que vienen en camino, que están por venir. Y yo quiero que en este tiempo pongamos un poquito de atención. Ahorita pues estamos 19, 20 días, vamos a estar en casa sin poder salir. Vamos a estar reunidos con nuestros seres queridos en nuestra casa. Es ahí donde tenemos que aplicar los frutos del Espíritu Santo. Es ahí donde tenemos que aplicar la palabra de Dios. Que este tiempo sea un tiempo para reconstruir, no para destruir. Un tiempo para disfrutar, no un tiempo donde no vamos a disfrutar y todo va a ser un pleito, una contienda en casa porque no nos soportamos, no somos tolerantes, no damos los espacios que tenemos que dar. Y queremos hacer las cosas a nuestro modo y sin importar lo que la otra persona piensa o quiera hacer. Entonces, esta palabra nos va a ayudar a madurar, a sabernos comportar delante de Dios. La Biblia dice, sin santidad nadie puede ver a Dios. Lo que significa es que nosotros tenemos que aprender principios bíblicos para vivir en santidad, para poder tener una comunión con Dios, para poderlo encontrar. Y vamos a ir a Mateo capítulo 5, versículo 21. Y dice la palabra de Dios. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. La ira nos compete a todos. La ira está en todo ser humano. La ira está tanto hijos como no hijos, tanto ovejas como pastores, como líderes, ministros. No importa el cargo, el ministerio que tengas, la educación que tengas, los bienes que tengas. La ira está en todo tiempo y a veces nos dejamos llevar más por la ira y en momentos de depresión, momentos donde estamos siendo señalados, atacados, escarnecidos y tratamos de defendernos y la única herramienta o lo único que podemos hacer nosotros es darle rienda suelta a la ira y decimos palabras
que no decíamos antes, que nunca hemos dicho. Tenemos actitudes en las cuales nos desconocemos y nos comportamos de una forma que nos desconocemos nosotros mismos, y las personas que nos conocen quedan en shock porque dirán, ¿qué pasó? Él no es así. Y damos un mal testimonio, una mala imagen por darle rienda suelta a la ira. Entonces, la ira, mi querido hermano, es un enemigo mortal que hace daño, que nos destruye, que nos priva de la felicidad. Y vamos a mirar a través de estos pasajes bíblicos en este tiempo, en este momento, qué tan peligroso es la ira y qué nos impide, qué obstaculiza la ira en nosotros. Es un pecado carnal, dice la palabra del Señor. Y vamos a ir a Proverbios capítulo 16, versículo 32. Yo tengo la versión Reina Valera y me gustaría que, si tuvieran otras versiones, pudieran comparar lo que la palabra de Dios nos enseña en este momento, en este tiempo. Versículo 32 del capítulo 16 de Proverbios. Dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Entonces, cuando el hombre controla su carne, controla su ira, es un hombre exitoso, próspero, rico delante de Dios. Nosotros tenemos un pensamiento o una creencia que la persona rica, una persona que ha prosperado, una persona que es exitosa, es aquella que tiene bienes, que tiene dinero, que tiene fama, que es reconocido por muchas personas, que tiene su profesión, ejerce su profesión. Creemos que eso es ser próspero, pero para el mundo lo es, pero para Dios no lo es. A Dios no le llama la atención, porque Dios lo ve como aflicción de espíritu, porque dice la Biblia en Eclesiastés que todo lo que está debajo del sol es pura vanidad y aflicción de espíritu. Entonces, a lo que el Señor le llama la atención, para el Señor una persona próspera es aquella persona que ha doblegado su carne, ha controlado su ira, que es invisible pero visible a la vez. Entonces, un hombre próspero, exitoso, rico. Y la ira nos compete a todos. Una persona fracasa cuando es esclavo del pecado. Cuando somos esclavos del pecado, hemos fracasado. Así lleves años, horas, ayunes, pero si le damos rienda al pecado, si dejamos que la carne domine nuestra voluntad, hemos fracasado y hemos perdido todo lo que el Señor nos ha enseñado a nosotros, porque nos separa de Él. Y Dios dice en su palabra que el hombre fuerte es aquel que no se ira. El que controla su ira es el que ha conquistado una ciudad. Lo compara el Señor. La palabra lo compara como el que ha conquistado una ciudad. Y vamos a seguir estudiando porque nos compete a todos este tema. Mateo 5, 22. Hay una palabra que dice fatuo. Y usted dirá, ¿qué significa eso? Porque esa palabra tiene una consecuencia tan grave en los seres humanos, porque dice la palabra que estamos expuestos al fuego del infierno, que viene una sombra de muerte, una sombra de destrucción, de tormento, de fracaso sobre aquella persona que diga esta palabra. Pero ¿qué significa esta palabra en nuestro tiempo? Y vamos a mirar en el versículo, en el diccionario, lo que significa esta palabra. Y la palabra fatuo significa estúpido, tonto, torpe, delirante en sus afirmaciones. Cuando ofendemos a alguien con nuestra forma de hablar, con las palabras, por defendernos de sus ataques, y le decimos necio, torpe, estamos cometiendo pecado delante de Dios y estamos siendo expuestos al fuego del infierno, que si la muerte nos sorprende, no nos vamos a salvar. Así lleves años en el evangelio, tengas un ministerio,
tenga talentos, seas una persona que siembra en el reino de los cielos. Pero si nos dejamos llevar por la ira, vamos a fracasar. Y vamos a darle lugar al diablo para que nos atormente. Y vamos a hacer ese blanco fácil, ese blanco para ser bombardeados con todos esos dardos. Entonces, querido hermano, ¿qué significa la palabra ira en el diccionario tradicional? Él dice que viene del término latino, del origen latino, que se refiere a la furia que se siente a enojarse. Es la furia que siente una persona al enojarse. En la parte bíblica dice, es la ira una manifestación de la carne que daña mi comunión con Dios y con los hombres. Entonces, ¿qué es la carne? Es un pecado, es algo carnal, es un fruto de la carne que daña mi relación con Dios y con los hombres. Entonces, la ira es sinónimo de fracaso para el Hijo de Dios, como para los seres humanos que no conocen de Dios. Y vamos a mirar qué sucede cuando le damos rienda suelta a la ira. Y vamos a ir a Efesios capítulo 4, versículo 30. Es un versículo muy conocido por muchos. Y habla acerca, versículo 30 de Efesios. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Versículo 31. Quítese de vosotros tu amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Entonces, cuando nos airamos, contristamos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo se entristece. Y si el Espíritu Santo se entristece por mi carácter, por mi enojo, por mi ira, Él se aparta de nosotros. Entonces ahí es donde nos damos cuenta por qué no tengo deseos de orar, por qué me cuesta humillarme delante de la presencia de Dios, por qué no veo el favor de Dios, por qué no veo lo sobrenatural, por qué mis oraciones no son contestadas, por qué no tengo periodos largos en la presencia de Dios, sino me quedo dormido, me da sueño, me distraigo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, que fue por el cual nosotros fuimos sellados para el momento de la redención, se aparta de nosotros, se va. Entonces vienen las consecuencias. Entonces somos blanco fácil de Satanás. Vienen los dardos, vienen los llantos, la tristeza, la depresión, la soledad, la frustración. Y nos apartamos de los propósitos de Dios. Entonces, la ira es igual a la amargura, porque la amargura es una frustración. Entonces, cuando una persona es airada, cuando una persona es iracunda, cuando una persona es soberbia, es porque tiene una raíz de amargura. ¿Y qué hace la amargura? Seca los huesos de las personas. Es una enfermedad física como una enfermedad espiritual. Es un cáncer espiritual, una lepra espiritual que empieza a carcomernos. Y empezamos a perder el gozo, nos llenamos de tristeza, no tenemos paz y nos somos atormentados, perturbados, estresados totalmente, confundidos. No viene la fe, sino viene la duda, ejercer autoridad sobre vuestros pensamientos. Entonces empezamos a vivir un caos espiritual impresionante. Si no empezamos nosotros a controlar la ira, empezamos a ser destruidos nosotros. Un avivamiento en una iglesia se acaba cuando le damos rienda suelta a la ira. Destruye relaciones, amistades, matrimonios, sueños, avivamientos y la unidad de una iglesia o de una empresa. Trae consecuencias severas.
Entonces nosotros tenemos que prestarle mucha atención a la ira. Tenemos que empezar a controlar nosotros la ira. Es ahí, por eso hay muchas personas que no sienten el Espíritu Santo. Hay muchas personas que son duras, que la palabra le entra por aquí y le sale por acá. ¿Por qué? Porque no tienen una relación con Dios. Hay una relación con el Espíritu Santo. Se aparta y empezamos a vivir las consecuencias. En el momento de la adoración, en el momento de la alabanza, no tenemos el deseo de orar, el deseo de adorar. Nuestro corazón se endurece, nos volvemos fríos, tibios ante la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo lo hemos entristecido y Él se aparta de nosotros. Apagamos el Espíritu Santo, apagamos los dones, apagamos el llamado, apagamos la pasión, apagamos la inspiración que el Espíritu Santo nos da para seguir a Cristo Jesús. Él dice el versículo 26, dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Cuándo se convierte en pecado la ira? Cuando no hacemos nada por sacarla de nuestra vida. Cuando yo sé que la ira es pecado y le doy rienda suelta al pecado, estoy cometiendo pecado. Dice la palabra: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Entonces este versículo dice: airaos, pero no pequéis. Te puedes airar. Es una emoción, es parte de la humanidad, y somos humanos, somos de carne y hueso y nos vamos a airar muchas veces. Pero ¿cuál es el problema? Que el sol, que venga la noche y sigamos con el mismo enojo. Al momento que nos airamos, es el mismo momento que tenemos que reaccionar con soluciones para que este ira no empiece a tomar control de nuestra vida. Entonces, cuando el sol viene, es decir, que no se ponga el sol sobre este enojo, quiere decir que no venga la noche, que no vayamos a dormir con el mismo enojo, con la misma raíz de resentimiento, de enojo, de deseos de venganza, de deseos de tomar soluciones o venganza por nuestra propia cuenta. Es donde tenemos que dejar que el Espíritu Santo opere en nosotros, pero no opera en nosotros porque el Espíritu Santo se ha entristecido, se apaga y se va, se aparta. Y empezamos nosotros a buscar soluciones como pastillas para dormir, porque viene el estrés, viene la perturbación de espíritu, la aflicción de espíritu. Empezamos a ser atormentados en nuestros pensamientos, las cosas no nos salen bien, vivimos estresados todo el tiempo, no nos hallamos y perdemos el sueño. No podemos descansar, no podemos vivir en paz por los afanes de la vida, por lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Porque empezamos a vivir crisis empezamos a vivir. Y Dios permite circunstancias en nosotros para probar nuestra madurez espiritual. Entonces nosotros somos fáciles para tomar este versículo en Salmos capítulo 4, versículo 8, que dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Entonces empezamos nosotros a recitar ese versículo y se convierte en un rezo. Y resulta que el rezo no nos da solución. Cuando nosotros estamos haciendo guerra espiritual, somos instruidos a orar con la palabra. Y eso es verdad, hay autoridad, pero hay momentos que tenemos que declarar la palabra, como hay momentos que tenemos que ser hacedores de esa palabra. Entonces, este versículo de Salmos 4:8, donde dice: en paz me acostaré, quiere decir que yo voy a tener una paz con los hombres. Quiere decir que voy a llegar a mi cama, a mi lecho, a dormir sin ninguna ira con ninguna persona. Entonces hay paz en mi corazón y voy a dormir confiado y tranquilo, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado y tranquilo. Lo que dice ese versículo, ¿cierto? Entonces es ahí donde se aplica este versículo en nuestra vida, es cuando lo hacemos real en nuestra vida diaria. De lo contrario, sería un rezo y seríamos parte de una religión sin ningún fundamento y sin ninguna edificación, solamente como címbalos que retiñen
hacemos sonidos, pero los sonidos que hacemos son fastidiosos delante de la presencia de Dios y Dios se aparta porque ¿cuál es la paga del pecado? La muerte. ¿Y qué hace el pecado? Nos separa de Dios. Entonces morimos. Hay una muerte a lo espiritual. Amén. Entonces, como seres humanos siempre vamos a fallar, pero tenemos que tener la confianza en Dios, que Dios está con nosotros, que el Señor nos va a ayudar. La ira impide que vivamos en una vida de honestidad delante de Dios. ¿Qué dice Santiago capítulo 1, versículo 19, versículo al 20? Habla algo muy interesante. Dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces dice, sea pronto para oír ¿qué? La palabra de Dios, para oír el mensaje que Dios tiene para nuestras vidas, el mensaje que Dios tiene para mi familia, el mensaje que Dios tiene para mi país, para mi nación. Tenemos que estar apresurarnos a escuchar la voz de Dios, a estar en la presencia de Dios y tenemos que ser lentos para darle rienda suelta a la ira, a la carnalidad. Entonces sabemos que la ira es parte del pecado. Es una manifestación carnal. Amén. Y cuando una persona es airada, dice que no opera la justicia de Dios. Y si no opera la justicia de Dios, ¿qué hay? ¿Qué opera? La injusticia. Somos injustos y son injustos con nosotros. Vemos consecuencias, oramos, ayunamos, vigilamos, queremos respuestas a nuestras oraciones, pero no las vamos a encontrar porque Dios está en silencio con nosotros, porque no hemos dominado nuestra carne. Y mientras no dominemos esta carnalidad, no vamos a ver la respuesta de Dios y vamos a sufrir, vamos a vivir en oprobio, en opresión. Vamos a ser heridos todo el tiempo porque al no estar la justicia quiere decir que la protección de Dios se aparta un poco por nosotros. Está la misericordia, pero la protección se aparta, pero la misericordia sigue, pero la protección se aparta. Entonces, si se aparta la protección, no empezamos a vivir la justicia de Dios, no empezamos a vivir el favor de Dios, no empezamos a vivir lo sobrenatural de Dios, no empezamos a vivir los milagros de Dios en todas las áreas de nuestra vida y empezamos a tener una vida de sequedad, de estancamiento, de frustraciones, donde el enemigo empieza a hacer cosas con nosotros. Y a veces nosotros somos expertos para excusarnos, para darle respuesta a todo lo que nos pasa. Y no tomamos en cuenta que esto es un pecado que nos hace daño a nosotros. Dañamos nuestra relación con Dios, con los hombres y con nosotros mismos. Y decimos, es que yo soy iracundo porque ese es mi temperamento, porque lo heredé de mis padres, porque me enseñaron. Esa fue la formación de mi niñez. Esa es la educación que yo recibí. Y tiene razón, pero cuando nosotros llegamos a la presencia de Dios, todo cambia. Dice la palabra que tenemos que ser despojados de todo viejo hombre, del pecado. Entonces ya no heredamos la iniquidad, la maldición generacional de nuestros antepasados, sino empezamos a recibir las instrucciones, el ADN de nuestro Señor Jesucristo, y empezamos a vivir los frutos del Espíritu Santo y empezamos a ser como Cristo, que Él fue manso y humilde de corazón. Es ahí donde nosotros tenemos que reflejar, demostrar ese fruto, ser mansos y humildes de corazón. Amén. ¿Quién era Santiago? El apóstol Santiago fue el hijo de María y José. Nació Jesús y María y José tuvieron muchos hijos y uno de los hijos que tuvieron se llamaba Santiago. Pero es interesante que Santiago, mientras Jesús vivía, él no seguía a Jesús. Él no creía en Jesús. Él lo tenía porque estaba loco. Pero en el momento que Jesucristo murió y resucitó, empezó a creer en Jesús y empezó a trabajar para el reino de los cielos. Ese es el apóstol Santiago. Amén.
Si nosotros dejamos que la ira tome control de nuestro corazón, el Espíritu Santo no nos puede ayudar. Mi querido hermano, dice la palabra en Juan 16, 13, 15, que el Señor Jesucristo nos mandará el Consolador, que es el Espíritu Santo, que nos guiará a toda verdad. Entonces, si contristamos al Espíritu Santo, si apagamos al Espíritu Santo, el Espíritu Santo no nos va a poder guiar por el camino, por el propósito que Dios quiere que nosotros estemos. Ya no vamos a hacer la voluntad de Dios, sino vamos a hacer nuestra propia voluntad y vamos a sufrir las consecuencias por habernos separado del propósito, de la protección, de la dirección que Dios tiene para nosotros. Es ahí donde vienen los fracasos, es ahí donde vienen los llantos, es ahí donde vienen las lágrimas, es ahí donde vienen los desamores, es ahí donde la persona realmente fracasa, porque el Espíritu Santo se aparta. Y el Espíritu Santo es nuestro maestro, es el que nos orienta, es el que nos consuela, es que nos enseña por qué camino tenemos que andar, qué es lo que tenemos que retener, qué es lo que tenemos que sacar. Somos instruidos por el Espíritu Santo, Él es el que nos dirige, pero si lo apagamos estamos en un desierto, sin saber cuál es el norte, cuál es el sur, cuál es el oriente, y empezamos a caminar como el pueblo de Israel caminó por el desierto, en círculos. Y pasan los años, los días, los meses, pasa pasa todo. Y seguimos ahí. Y vemos cómo otros prosperan y cómo yo no he podido prosperar. ¿Por qué? Porque me salí del propósito de Dios. Y empezamos a quejarnos. Empezamos a criticar, a juzgar. ¿Por qué? Porque nos sentimos frustrados. Nos enojamos fácilmente. Somos insoportables con las demás personas y vamos a tener conflicto con muchas personas. ¿Por qué? Porque no tenemos esa paz que viene de lo alto, que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Una de las mejores formas para nosotros dejar la ira es entregársela en las manos de Dios. Dice la palabra en Mateo capítulo 11, versículo 28, versículo 30, que le entreguemos a Él todas las cargas. Dice, venid a mí todos los cansados y cargados, que yo los haré descansar. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Lo que dice ese pasaje en Mateo capítulo 11, versículo 28, el versículo 30. Entonces, ¿cómo nosotros salimos de la ira? Cuando se la entregamos en las manos de Dios. ¿Cómo empezamos a renunciar a ese pecado? Cuando le decimos, Señor, reconozco mi pecado, que soy iracundo, que le hago rienda suelta a la carne, pero hoy te entrego para transmitir los frutos que tú tienes, para ser mansos y humildes como tú lo eres, Señor Jesús. Es ahí donde el Espíritu Santo empieza a ministrarnos, empieza a consolarnos con gemidos. Es donde el Espíritu Santo empieza a guiarnos por el camino que debemos de andar. Es donde ahí recibimos consolación. Es ahí donde recibimos esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Es ahí donde podemos dormir en las noches, podemos descansar porque estamos seguros en las manos de Dios, porque tenemos la misericordia de Dios, porque estamos bajo la protección de Dios, porque el Espíritu Santo, por más torpe que yo sea, no me va a dejar desviar ni a la derecha ni a la izquierda, porque siempre va a estar conmigo, siempre me va a instruir, siempre me va a colocar señales para seguirlo a Él. Vamos a tener ahí, es donde desarrollamos los dones como discernimiento de espíritu para conocer qué es lo bueno y qué es lo malo. Donde nuestro oído va a afinarse para escuchar la voz de Dios, porque tenemos una buena relación con Dios, con el hombre, con el Espíritu Santo y con Jesucristo. Entonces, querido hermano, yo te invito a que, así como estamos preocupados por el coronavirus y tomamos medidas para protegernos de ese virus cuando salimos en la calle, también tomemos medidas para protegernos de la ira, porque es un enemigo mortal que destruye ministerios, propósitos y nos lleva a un fracaso físico, espiritual, emocional y profesional.
Entonces, Dios quiere que prosperemos. Y para empezar a prosperar es cuando dominamos nuestra carne. Él nos da su espíritu, amor y dominio propio para salir adelante. Entonces, dejemos todo en las manos de Dios. Dice la palabra en Romanos capítulo 12, versículo 19. Mía es la venganza, yo pagaré. Si nos han herido, nos han humillado, han sido injustos con nosotros, entreguémosle esa carga en las manos del Señor y descansemos en su presencia. Y vamos a ver la respuesta, el favor de Dios, la gracia de Dios sobre nosotros y sobre nuestra descendencia. Y habrá un mejor mañana para nosotros. Empezaremos a disfrutar de todas sus bendiciones. Empezamos a vivir en lo sobrenatural. Nuestra fe empezará a fortalecerse. Mi relación con Dios será más sólida que nunca, más fuerte que nunca. Entonces, querido hermano, hay que ponerle atención a eso. Y mientras nosotros no dominemos nuestra carne, no vamos a salir de los pleitos, de los conflictos con las muchas personas. Dice el versículo 26 de Mateo capítulo 5, que no saldremos de allí hasta que paguemos el último cuadrante. Lo vamos a mirar a la parte espiritual. Hasta que no aprendamos a dominar nuestra carne, hasta que no maduremos espiritualmente, no vamos a salir de esa situación, de esa crisis. Entonces, si yo no perdono, si yo no dejo la ira, voy a tener conflictos con las personas que me rodean. Voy a estrellarme, voy a tener problemas con muchas personas, con los del trabajo, con los de la casa, con los de la iglesia, con los amigos, con todo el mundo. ¿Por qué? Porque no he madurado, porque hay una puerta abierta donde Satanás ataca y destruye y domina. Entonces nos convertimos esclavos del pecado. Y por eso no vemos lo sobrenatural en nuestras vidas, nuestras oraciones no son contestadas. Entonces, para eso tenemos que dejar que el Espíritu Santo tome control de nuestra vida. Tenemos que renunciar a la ira. Entonces yo te invito, mi querido hermano, a que reflexionemos un poco. Y que este tiempo que vamos a estar en casa, que este tiempo de aquí en adelante vamos a reconstruir nuestro altar familiar, vamos a reconstruir mi relación con Dios. Vamos a ir a la presencia de Dios y vamos a reconocer nuestro pecado. Y esto nos sirve para reconstruir nuestras relaciones con las personas que conocen de Cristo y los que no están con Cristo. Es ahí donde escapamos del fuego del infierno y de la sombra de muerte. Querido hermano, que el Señor les bendiga en este hermoso tiempo.